Unidad 2. La unidad se centra en el comerciante, definido como quien realiza actividades comerciales habitualmente buscando lucro, y en la importancia de los libros y papeles de comercio. Estos registros son cruciales para documentar operaciones comerciales, sirviendo como prueba en conflictos legales y auditorías, y son esenciales para el cumplimiento tributario. También facilitan el control financiero y contable, apoyando la toma de decisiones y el análisis económico del negocio. Sean ustedes bienvenidos a nuestra lectura fundamental, libros y papeles de comercio. Les habla Juan Carlos Tejero Medina, desde la ciudad de Bogotá. La normatividad vigente en material mercantil ha determinado unas reglas que tienen por finalidad establecer los procesos y procedimientos a seguir para la organización, consolidación y registro y publicación de los documentos de comercio, pues estos son la base probatoria para demostrar la existencia y validez de los actos jurídicos. Cumplir con el principio de publicidad, notificar a terceros sobre los actos del comerciante y hacerlos oponibles a terceros, es decir, cumplir con el debido proceso. En lo que respecta al registro de estos actos, es menester indicar que ello se realiza ante la Cámara de Comercio del domicilio del comerciante, pues esta entidad es la encargada de consolidar y publicar toda la información del comerciante y mantenerla incólume como material probatorio en caso de ser requerida por alguna autoridad competente para verificación. Adicionalmente, la Cámara de Comercio brinda el servicio de registro de dicha información a nivel nacional en el Registro Único Empresarial RUES como un servicio adicional. La Cámara de Comercio, funciones del registro y de la matrícula mercantil, el deber de inscripción y la solemnidad de inscripción como elementos de oponibilidad de los actos mercantiles. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, la matrícula mercantil es la que le permite acreditar públicamente la calidad de comerciante para el ejercicio de cualquier actividad mercantil. Adicionalmente, da acceso a la información pública de otros comerciantes y potenciales clientes, los hace visibles en el mercado y les habilita el acceso a todos los servicios gratuitos que la Cámara de Comercio y la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio, les ofrece, como por ejemplo, ofertar sus portafolios de productos y servicios, acompañamiento de consultores, capacitaciones, registro de razón social, etc. El registro mercantil permite a todos los empresarios ejercer cualquier actividad comercial y acreditar públicamente su calidad de comerciante. Además, el registro mercantil les permite a los empresarios tener acceso a información clave para que amplíen su portafolio de posibles clientes y proveedores. La matrícula mercantil hace pública la calidad de comerciante en la medida que hace visible al empresario frente a potenciales clientes que consultan los registros. Contiene información sobre los datos generales de los comerciantes y de las sociedades. En el proceso de matrícula ante la Cámara de Comercio, deben cumplirse unos requisitos normativos específicos como, por ejemplo, Código de Comercio 1971, artículo 32. Si está ejerciendo el comercio de manera informal, se requiere que el empresario informe desde cuándo lo está ejecutando y allegue en documento suscrito los siguientes datos. Lo mismo ocurre si se va a matricular sin haber iniciado el ejercicio de negocios mercantiles. Nombres y apellidos completos del empresario, tipo y número de documento de identificación, actividad mercantil a ejercer, domicilio principal y dirección del lugar en el que se hará la explotación de la actividad comercial, nacionalidad del comerciante, información de su patrimonio líquido, datos específicos de los bienes inmuebles del comerciante, inversiones del comerciante, datos del administrador y del representante legal junto con sus funciones y facultades, entidades financieras con las que se tengan negocios y 2 referencias de empresarios formales. En lo que respecta al establecimiento de comercio, se deben registrar en el formulario único empresarial el nombre comercial que se le asignará, la dirección para notificaciones, la actividad o actividades comerciales específicas a explotar, el nombre del propietario del establecimiento,
su información de domicilio, dirección y la indicación de los sitios donde se ejercerá la actividad junto con la especificación de si son propios o ajenos. Cuando se hace la matrícula, el comerciante debe diligenciar un documento que se llama Formulario Único Empresarial y que pueden encontrar en el siguiente enlace: www.ccb.org.co/trámites y consultas/ más información/ formulario del registro único empresarial y social RUES. Según la Ley 222 de 1995, los contenidos genéricos que deben inscribir en la matrícula los comerciantes son los siguientes: nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del empresario, denominación o razón social de la empresa y el tipo de empresa o sociedad mercantil si aplica, el domicilio, el término de duración si este no fuera indefinido, una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. El monto del capital, haciendo una descripción pormenorizada de los bienes aportados con estimación de su valor. El empresario responderá por el valor asignado a los bienes en el documento constitutivo. Cuando los activos destinados a la empresa comprendan bienes cuya transferencia requieren escritura pública, la constitución del comerciante deberá hacerse de alguna manera e inscribirse también en los registros correspondientes. El número de cuotas de igual valor nominal en el que se dividirá el capital de la empresa, solo si es una sociedad comercial. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus administradores. A falta de estipulaciones, se entenderá que los administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades previstas cuando esta actividad se va a delegar a un tercero. ¿Qué es el registro mercantil? Según la Corte Constitucional, sentencia C-062 de 2008, el registro mercantil es un instrumento de publicidad para la vida comercial, cuyo objeto es permitir al público el conocimiento de ciertos datos relevantes para el tráfico mercantil. Algunos hechos y actividades de esta naturaleza producen efectos no solo entre las partes, sino también frente a terceros, por lo cual, por razones de seguridad jurídica, es menester que exista un mecanismo para su conocimiento público. Lo anterior quiere decir que el registro mercantil es el soporte físico que demuestra la existencia del comerciante y que toda la información por él registrada es de acceso público y que hoy se puede hacer desde la página oficial de la Cámara de Comercio. De tal manera que, una vez se inscriban los datos y sus actos modificatorios, deben contarse unos términos legales para que la comunidad en general se entienda notificada electrónicamente y dichos actos le sean oponibles. Para la Cámara de Comercio, el registro mercantil es el gravamen que afecta a todos los actos, documentos o contratos que se deben registrar ante las cámaras o en las oficinas de registro. Puede ser con cuantía o sin cuantía. El registro mercantil es entonces un contrato en el que un comerciante declara voluntariamente la o las actividades comerciales mercantiles a realizar y se somete al cumplimiento de los deberes y obligaciones exigidos por la normatividad colombiana respecto de ello. Al igual que todo contrato, en este se cuenta con los elementos de existencia esenciales como las partes, el objeto, la causa, el consentimiento y la solemnidad, teniendo presente que esta última se incluye por requerimiento expreso de la ley. Partes. En este caso de inscripción de comerciantes, se parte por afirmar que se trata de un contrato bilateral, pues los sujetos que participan en la relación tienen obligaciones recíprocas. Inscribirse en la Cámara de Comercio para tener matrícula mercantil registrada. Inscribir en la Cámara de Comercio todos los actos, libros o documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. Llevar contabilidad regular de sus negocios según los parámetros legales. Llevar un registro de la correspondencia comercial y demás documentos relacionados con la actividad. No realizar actos de competencia desleal. Contar con la certificación de uso de suelos del lugar donde se ejerce la actividad mercantil. Respetar los límites establecidos por la norma sobre la emisión de ruido.
Cumplir con los horarios permitidos por la norma y las autoridades para el ejercicio de la actividad comercial. Respetar y pagar por el uso de derechos de autor. Acatar las normas de higiene y salubridad para la materialización de la actividad mercantil. Funciones de la Cámara de Comercio que una vez aplican se convierten en obligaciones. Servir en beneficio de los intereses del comercio ante el gobierno y los comerciantes. Llevar a cabo investigaciones sobre asuntos de comercio nacional e internacional y servir como órgano consultivo que emite recomendaciones a entidades estatales oficiales y semioficiales relacionadas con el comercio. Identificar, recopilar y certificar la costumbre mercantil de su jurisdicción. Llevar el registro mercantil de todos los actos de los comerciantes que deban solemnizarse y certificar los actos y documentos inscritos ante ella. Designar los árbitros o amigables componedores en los eventos en los que sean requeridos por los usuarios. Prestar servicios de tribunal de arbitramiento. Asesorar a los comerciantes para el cumplimiento de acreencias como amigables componedores. Realizar todo tipo de eventos relacionados con las buenas prácticas de comercio y el emprendimiento empresarial. Definir su propio reglamento y someterlo a aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. Objeto. El objeto del comerciante se integra de la actividad mercantil u objeto social, de los aportes o capital que destine para el ejercicio de sus negocios, de los bienes o servicios que comercialice y de las ganancias o utilidades que reciba. Es decir, todo el establecimiento de comercio, el objeto de la Cámara de Comercio, se relaciona con sus servicios y funciones. Los cobros que hacen a sus usuarios, los documentos físicos y electrónicos que inscriban y todos los bienes materiales e inmateriales de los que es titular. De igual forma, expresamente el Código de Comercio de 1971 manifiesta que es objeto de la Cámara de Comercio llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad. Artículo 26. Causa. La causa, vista como la finalidad del comerciante en el ejercicio de su actividad, se relaciona con obtener lucro o ganancia y en lo relacionado con el registro es el de cumplir con el principio de publicidad para que sus actos existan, tengan validez y sean oponibles a terceros. Adicionalmente, la Corte Constitucional al respecto ha dicho que el registro mercantil tiene por finalidad ser un sistema destinado a asegurar el orden y la confianza en las relaciones jurídicas mediante la anotación, actualización y certificación que una entidad especializada hace de aquellos actos, hechos o circunstancias que pueden interesar a terceros. Corte Constitucional, sentencia C062 de 2008. Solemnidad. La matrícula mercantil es un acto solemne en el sentido en que no solamente debe realizarse a través de documento físico o electrónico, sino que éste se debe inscribir o registrar en una entidad específica que para el caso es la Cámara de Comercio. De lo contrario, se entenderá que el acto constitutivo no existe y, por lo tanto, el comerciante tampoco, comerciante de derecho o formal. Pero lo que sí existirá sería un empresario informal que no gozaría de los servicios de esta entidad ni tendría personería jurídica ni patrimonio autónomo. En ese orden de ideas podría concluirse que la afirmación de que el registro mercantil tiene tres finalidades específicas, las cuales son: a. Cumplir con la publicidad del acto constitutivo del comerciante, sus libros y documentos en general, de tal manera que las autoridades cuenten con la información no solo como elementos probatorios, sino además para la verificación de lo contenido de ellas y hacer seguimiento y acompañamiento al ejercicio de comercio. B. Cumplir con la solemnidad exigida por la ley para dar existencia al acto jurídico de constitución del comerciante. C. Servir como fuente probatoria para futuros eventos en los casos en que se requiera para la resolución de un asunto. Características del registro mercantil.
El registro mercantil de los comerciantes formales es un documento de carácter público. Es solemne, está regulado por la norma. Es obligatorio para quien realiza actividades que no pueden ejercerse de manera informal. Se tramita ante la Cámara de Comercio y en el caso de que se realicen actividades mercantiles que requieren registro mercantil y ésta no se haya cumplido, pues se impondrán sanciones monetarias, multas. Código de Comercio Colombiano 1971. Los actos comunes que deben registrarse por los comerciantes, ya sea persona natural formal, empresa unipersonal o sociedad mercantil, son los siguientes. Disminución o aumento de socios, exclusivo de las sociedades mercantiles. Cambio de denominación o razón social. Disminución o prórroga del término de duración. Cambio de domicilio principal. Aumento o disminución de capital. Variación del objeto social. Modificación al sistema de administración. Ampliación o limitación de las facultades del representante legal. Variación al régimen de reparto de utilidades, exclusivo de las sociedades mercantiles. Transformación, fusión y escisión de la sociedad, exclusivo también de las sociedades mercantiles. Apertura de domicilios secundarios. Cesión de partes de interés, cuotas o acciones, exclusivo de las sociedades mercantiles. Matrícula mercantil. Habilita al comerciante para ejercer el comercio y lo acredita como empresario formal o de derecho. Certifica la existencia del comerciante y la del establecimiento del comercio con el cumplimiento de los requisitos legales. Esta se conforma por el acta que hace pública la calidad o legalización del comerciante. Registro mercantil. En esta va inmersa la matrícula más todos los actos jurídicos del comerciante que deban estar inscritos y dan seguridad jurídica durante toda su vida como comerciante. Sirve para dar publicidad y llevar registro de los actos del comerciante que deben solemnizarse. Es de acceso público y en él se registran los datos que caracterizan e identifican al empresario. Son una herramienta para visibilizar al empresario ante los clientes y el mercado en general. Contiene los datos básicos de la empresa y los empresarios. Libros del comercio. Según el artículo 39 del Código de Comercio de 1971, es obligatorio el registro de estos ante la Cámara de Comercio, además de conservarlos indefinidamente y con la información exacta, los cuales deberán ir acompañados de la firma del secretario de la entidad, quien además dejará una manifestación del hecho inscrito, la fecha, los folios, el uso o destinación del documento, las hojas que tienen rúbrica y una constancia del registro. La Cámara de Comercio cobrará por el registro de los libros y su deber es el de custodiar dicha información en caso de que la requiera una autoridad competente. No obstante, para tener mayor claridad sobre el asunto, se partirá por dar respuesta a qué son los libros de comercio. Pueden afirmarse que son las carpetas AZ, folder o cualquier medio de organización de documentos físicos o electrónicos donde se organizan y guardan los documentos que contienen información que, según la ley, deben registrarse ante la Cámara de Comercio para servir como sustento probatorio y dar publicidad a los actos de los comerciantes. Los registros contables obligatorios que llevan los comerciantes para documentar y respaldar sus operaciones incluyen libros diario y mayor y otros libros auxiliares que deben actualizarse y estar disponibles para su revisión por parte de las autoridades competentes. En el caso de las sociedades mercantiles existen unos libros que son propios de ellas y se denominan libros de actas de asambleas ordinarias y extraordinarias de socios, y los demás libros que también le aplican a estas y a los comerciantes unipersonales o personas naturales que son los libros contables, contabilidad, estados financieros, inventarios, etc. La correspondencia y los comprobantes que sirven de respaldo de lo asentado en los libros a modo de anexos, los de inventario y balances generales del patrimonio del comerciante y de las operaciones mercantiles que influyen en el patrimonio del comerciante, entre otros. Código de Comercio de 1971. Por lo general, estos libros están diseñados para que las hojas sean removibles y se puedan organizar en orden cronológico, pero también pueden llevarse en hojas continuas que están pegadas a una base. Lo importante es que cada hoja debe estar enumerada y foliada con sello de la Cámara de Comercio.
ya que este es un requisito imperativo de la norma mercantil. De igual manera, el comerciante debe tener sus propias copias de los libros que ha registrado, y estas deben ser símiles absolutamente, o lo mismo debe ocurrir entre la correspondencia y los comprobantes. Está prohibido hacer las siguientes actividades con los libros del comerciante. Código de Comercio 1971. A. Modificar el orden y las fechas de los documentos relacionados en los libros. B. Dejar hojas en blanco entre los documentos que puedan usarse para adicionar información o intercalar el orden, o dejar hojas en blanco después de la última diligenciada. C. Hacer correcciones en los documentos como raspar las hojas, usar corrector sobre textos, interlinear los contenidos o cualquier forma de alteración del contenido textual que en ellos reposa. D. Tachar o borrar a partes o la totalidad de los contenidos. E. Eliminar hojas, arrancarlas, sustraerlas, mutilarlas o alterar el orden. El incumplimiento de lo antes relacionado puede acarrear multas y sanciones penales. Estas últimas aplican para el comerciante o socios, los contadores, los revisores fiscales, los miembros de la junta directiva o cualquiera que sea parte del órgano corporativo y tenga relación con el asunto y a quien el acto le sea imputable. Por otra parte, el artículo 28 del Código de Comercio de 1971, de manera imperativa, establece los siguientes actos, documentos y personas que deben ser registrados ante la Cámara de Comercio. Los que realizan negocios comerciales relacionados con el sector financiero o que estén bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, es decir, agentes mercantiles, comisionistas de bolsa, corredores, etc. Las capitulaciones matrimoniales y las sociedades conyugales de los comerciantes, las sentencias judiciales que ordenan la declaración de incapacidad o la necesidad de requerir apoyo del comerciante, las que prohíban el ejercicio del comercio, los procesos de insolvencia o de reestructuración del comerciante, la declaración de insolvencia del comerciante, la toma de posesión de cargos públicos y las inhabilidades para ejercer el comercio, las autorizaciones y revocaciones a los menores de edad para el ejercicio del comercio, las actas de asamblea de socio y de órganos corporativos, junta directiva, revisoría fiscal, administradores, representantes legales, etc., los documentos contables y los registros de accionistas, los soportes procesales relacionados con asuntos litigiosos que vinculan a los sujetos sometidos a registro, la constitución de sociedades mercantiles y sus reformas estatutarias y de capital, la venta y cesión de participaciones, la escisión, la fusión, la transformación, la disolución, la liquidación, el nombramiento de cualquier órgano corporativo y el nombramiento del liquidador, la apertura de domicilios, locales, sucursales, agencias, etc. o sus modificaciones. A continuación se relacionarán algunas reglas que deben cumplirse en el proceso de registro de los libros y los actos de comercio, así, reglas para el registro de libros y actos de comercio ante la Cámara de Comercio. Artículo 29 del Código de Comercio de 1971. Los registros deben realizarse en la Cámara de Comercio del domicilio del comerciante, es decir, donde realizó su constitución. En caso de no poderse hacer el registro en el domicilio del comerciante, ésta se hará en el domicilio del interesado. Cada asunto sujeto a registro debe llevarse en un libro por separado según el tema del que se trate. Por ejemplo, libro de actas de asamblea, libro contable, libro de correspondencia y sus soportes, etc. Los libros podrán ser requeridos por autoridad competente en cualquier momento y tienen efectos jurídicos ante terceros desde que quedan en firme luego de su registro. Por lo general, es a los 2 meses siguientes contados a partir del día hábil posterior a su inscripción, pues este tiempo se otorga para que los terceros puedan oponerse a sus contenidos, en caso de que sean contrarios a la ley, a los estatutos o vulneran los derechos de los comerciantes asociados que no participaron de la toma de las decisiones de dicho acto. Reserva y exhibición de los libros de comercio. Por orden de la ley mercantil,
Código de Comercio 1971 y la Constitución Política de Colombia de 1991, los libros son reservados y solo podrán ser revisados por sus propietarios o autoridad competente o sujetos autorizados para ello. Sin embargo, en el caso de las sociedades comerciales, los socios son todos propietarios y tienen derecho a inspeccionarlos periódicamente, al igual que los miembros de sus órganos corporativos cuando tengan expresamente dicha facultad. De allí que en caso de incumplimiento de la reserva, se estaría violando el secreto empresarial o la confidencialidad de la información, acarreando sanciones penales y disciplinarias. Adicionalmente, si una autoridad jurisdiccional requiere de los libros para la resolución de un caso concreto, solamente puede hacerlo en virtud de necesitar hacer la tasación de impuestos para su respectiva declaración y o para ejercer la labor de control y vigilancia sobre las entidades sometidas a su vigilancia y o para adelantar investigaciones penales y o para realizar investigaciones en materia civil. En lo que respecta a la cantidad de documentos que puedan requerir las autoridades jurisdiccionales, esta se limita para los procesos de insolvencia y liquidatorios. Podrán hacer una exhibición general y en los demás casos solo tendrán acceso parcial, es decir, únicamente a los documentos específicos relacionados con el asunto objeto del proceso. La renuencia o la presentación de los libros total o parcialmente acarreará la presunción de los hechos probados en contra de quien debía exhibirlos. Código de Comercio de 1971. La eficacia o valor probatorio de los libros y papeles de comercio. Los documentos y papeles del comerciante son prueba plena judicial y extrajudicial de los actos que realizan en el ejercicio del comercio y la administración de sus negocios. En lo relativo a la responsabilidad civil, dichos libros tendrán valor contra sus propietarios en lo que ellos expresamente contengan, siempre y cuando la contraparte esté de acuerdo con los escritos en estos. No obstante, en aquellos eventos en los que estén vinculados sujetos no comerciantes, en el litigio, los libros y papeles solo podrán ser tenidos en cuenta como principios probatorios a favor del comerciante y requerirán de otros elementos probatorios para ser suficientes. Código de Comercio 1971. Para que los papeles y libros sean presentados como prueba en conflictos judiciales entre comerciantes, deben seguir las siguientes reglas. A. Los libros y papeles deben cumplir con los elementos de existencia y validez establecidos en la norma y ser exactos entre sí. B. En el evento en que los libros y documentos contengan los requisitos legales pero no sean idénticos entre sí, estos se tendrán como confesión de los comerciantes de los actos de los que se les acusa. C. Si los libros o papeles de uno de los comerciantes parte del litigio no cumplen con los requisitos legales y los de la contraparte sí, esta última podrá requerir la destrucción de estos o desvirtuarlos. D. Si los libros y documentos de los comerciantes que son partes de un proceso no cumplen con los requisitos legales, se prescindirá de ellos y se tendrán como válidas las demás pruebas que sí cumplan. E. Si en un litigio de comerciantes solamente una de las partes allega los libros o papeles requeridos y estos se encuentran conforme a las leyes y la otra no los aporta, se tomarán las decisiones conforme a lo que se haya presentado válidamente. En aquellos eventos en que un comerciante dentro del proceso manifieste acogerse a lo que pruebe la contraparte sin oponerse a ello, esta declaración le será aceptada y tenida en cuenta para el fallo. Similar ocurre cuando una de las partes declara o acepta que los elementos probatorios de su contraparte cumplen con la fe debida, pues al ser esta figura indivisible, se supondrá que todo lo aportado es legítimo y de buena fe. Si en un proceso los documentos requeridos a una parte no son allegados, se presentan de manera irregular o se ocultan, se fallará conforme a lo presentado por la contraparte. Para aquellos eventos en que un comerciante lleve doble contabilidad por tener dos o más libros para el mismo asunto con diferente información sobre los mismos registros u operaciones, le serán impuestas sanciones por la comisión de fraude y estos soportes serán usados como prueba en su contra. Código de Comercio de 1971. Referencias: Cámara de Comercio de Bogotá. ¿En qué consiste el registro y o matrícula mercantil? Cámara de Comercio de Bogotá. Matrícula mercantil y renovaciones. Código de Comercio, Decreto 410 de 1971. Corte Constitucional, sentencia C-062 de 2008, magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra. Corte Constitucional, sentencia C-621 de 2008, magistrado Nilson Pinilla Pinilla.
Ley 222 de 1995, por la cual se modifica el libro segundo del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones. 1995, 20 de diciembre, Diario Oficial. Referencias de figuras: Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016, 29 de julio. Decreto 898 de 2002, por la cual se reglamenta el título sexto del libro primero del Código de Comercio y se dictan otras disposiciones reglamentarias. Decreto 1171 de 1980, Presidencia de la República, por el cual se redistribuyen unas funciones administrativas y se asignan a la Superintendencia de Sociedades ciertas atribuciones para el cabal cumplimiento de la Ley 32 de 1979, 1980, 14 de marzo, Función Pública. Decreto 1520 de 1978, Presidencia de la República y Ministerio de Desarrollo Económico, por el cual se reglamenta el título sexto del libro primero del Código de Comercio y se dictan otras reglamentarias del Decreto Ley 149 de 1978. Decreto Ley 2150 de 1995, por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública. Ley 35 de 1993, por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellos los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno nacional para regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público, y se dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora. 1993, 5 de enero, Diario Oficial. 40.710, Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 1993, 28 de octubre, Diario Oficial. 41.094. Módulo Derecho Comercial, Unidad 2, El Comerciante. Autora Tatiana Dulima Zavala Leal. Asesora Pedagógica Luisa Esperanza Rincón. Diseñador gráfico Carlos Bermúdez Andrade. Les habló Juan Carlos Tejero Medina. Con todo gusto.